verlos por aquí. Y como le mencionaba ahorita a nuestra gran expositora Gaby Siller de Banco Base, es una experta analista, que ya teníamos muchas ganas de tenerla en el foro con nuestras empresas de tecnologías de información. Gaby, este sector te esperaba desde hace varios meses, no días, meses, porque pues es un sector en crecimiento como tú ya lo has mencionado en algunos foros y yo te he escuchado. Casi siempre nosotros traemos analistas expertos económicos en el tema en general en México y en el mundo para que las empresas, y lo hacemos a inicios de año para que las empresas tengan una base para poder pues planear adecuadamente sus negocios y en este caso sus actividades de este año. Bueno, finalmente podemos tenerte aquí con nosotros, así que pues es un placer el día de hoy que estés aquí en el CISOC Monterrey y vamos a tener pues con nosotros esta conferencia sobre perspectivas económicas en este 2022. Muchísimas gracias a todos los que se conectan y gracias a ti, Gaby, que tenemos el honor de tenerte en el CISOC Monterrey. Que todos aprovechemos muchísimo esta plática en beneficio de todas nuestras organizaciones. Bienvenidos a todos, bienvenida Gaby, esta es tu casa. Te esperamos pronto. Gracias, Ángeles. Gaby, me permito rapidito leer un poco de tu biografía, una breve semblanza. Sabemos que tienes un recorrido amplio, pero voy a leer un poquito para que te conozca nuestra audiencia, ¿sí? Claro. Gabriela Siller Pagaza es actualmente directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora de economía del TEC de Monterrey. Estudió la licenciatura en economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría y doctorado en finanzas en el EGADE del TEC de Monterrey. Colabora regularmente con medios de comunicación especializados, forma parte del Comité Técnico Asesor del Indicador IMEF. En el 2018 al 2021 fue nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí y es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Y sí, ahorita comentábamos que pues han pasado muchas cosas en la economía, ¿no? Desde el coronavirus y luego la guerra. Entonces, bueno, esta plática que podía haber sido a inicios del año, pues ya finalmente por agenda se pudo hasta abril, pero lo bueno es que ya estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Denme un minuto para cerrar mi WhatsApp porque si no me voy a estar volviendo loca con el clink clink de todos los mensajes. Sí, claro, claro. Listo, ya lo cerré. Ahora sí voy a compartir mi pantalla y este PowerPoint también se los podemos hacer llegar para que ustedes lo tengan. Si después no sé, y ahí viene también mi cuenta de Twitter por si más adelante surge alguna duda de cualquier cosa. La presentación es para ustedes. Entonces, al final vamos a ver preguntas y respuestas que pueden poner en el chat ahí directamente y bueno, para poderlas responder. Bueno, pues ustedes saben que pues hay muchas cosas ahorita, ¿no? Ya no sabía ni cómo empezar, que si con la pandemia, que si con la guerra, pero pues lo nuevo es esta guerra, ¿no? Yo la verdad es que me incluyo entre las personas que pensábamos que era puro bla, bla, bla de Vladimir Putin y que no iba a invadir Ucrania. Desafortunadamente, sí invadió Ucrania, no nada más reconoció la independencia de las regiones separatistas, estas regiones que forman parte del territorio de Ucrania y que Vladimir Putin reconoce su independencia y además invade Ucrania en algo que, bueno, pues no veíamos este tipo de asuntos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial y obviamente causó mucha sorpresa en los mercados financieros internacionales, causando pues impactos en los precios de las materias primas, en las bolsas de valores, en la inflación, inclusive también y en las perspectivas económicas del mundo. Ahora, entre todo lo que podemos decir, porque podemos estar aquí hablando 3 horas de la economía de México, de la economía de Estados Unidos, de la economía, de cómo, qué va a pasar, ¿no? Con todo esto de la guerra y los posibles también escenarios que pueden darse, pues ustedes saben que antes las naciones lo que hacían es que inmediatamente mandaban soldados, ¿no? Y entonces,
pues era lo que se temía ahora que se hiciera una tercera guerra mundial muy rápidamente. Ahora lo que vemos más bien es que tratan de sitiar a Rusia para que desista de esta invasión a Ucrania. Y esta forma de sitiarlo no es con soldados, como se hacía antes, sino desde el punto de vista económico. Y entonces tratan, sí, de ahogarlo, poniéndole sanciones económicas. Y hay una lista enorme de las sanciones económicas, pero destacan varias, que sobre todo yo creo que son las que, bueno, pues pueden causar un mayor daño a Rusia, pero a final de cuentas también al resto del mundo, porque vivimos en un mundo que ya estaba muy globalizado y entonces, si yo quiero afectar a Rusia, termino siendo afectado también yo. Uno es, pues, la cancelación del proceso de aprobación del gasoducto Nord Stream 2. Ustedes saben que Europa depende mucho de tanto el gas natural y del petróleo que va desde Rusia. Se estima que alrededor del 70% del gas que utiliza Europa va desde Rusia y por eso se estaba en construcción este nuevo gasoducto. Y bueno, pues obviamente pues va a ser una inversión que se queda ahí. Es algo que le dolió mucho a Rusia y que se pensaba con esto, bueno, pues va a desistir. Pues no, parece que no. Y bueno, pues por otra parte, también otra de las sanciones más relevantes es que Rusia ya no puede refinanciar en los mercados financieros internacionales su deuda soberana. Esta deuda que emitía en los mercados financieros y que los gobiernos lo que van haciendo es que cuando se termina o llega el plazo al vencimiento vuelven a emitir nueva deuda como para rellenar el hueco que estaba antes. Pues Rusia ya no va a poder hacer esto, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto sí genera un poco de miedo, sobre todo porque se decía, bueno, Rusia, ¿qué va a hacer? ¿Va a caer en moratoria o va a tener que utilizar dinero del que tiene? Y bueno, pues está echando mano de las reservas internacionales, las cuales ya han caído de manera significativa, pero hasta ahora no ha caído en moratoria. Otra de las sanciones muy relevantes es que se le quitó del SWIFT, que es un sistema de telecomunicaciones para hacer las transacciones internacionales, a varios de sus bancos, no al Banco Central, pero sí a varios de sus bancos. Y con esto, Rusia es la nación con mayores sanciones en todo el mundo, más inclusive que Afganistán, que Corea del Norte, que Venezuela. Pero pues todo este sitio económico pues no ha ahogado a Rusia, no ha hecho que Rusia vaya a desistir. Lo que sí es que pues obviamente lo ha puesto en aprietos a Rusia, ¿no? Uno, porque pues quitarle el SWIFT a algunos de sus bancos más importantes, pues lo que hizo es que la gente tan rápido como llegó el lunes, pues hicieron largas filas en sus bancos para poder sacar el dinero y además no querían los rublos rusos, querían cambiarlo por dólares americanos. Y esto que provocó pues una depreciación de hasta 115% sobre el rublo ruso, que antes de la guerra cotizaba en niveles aproximados de 80 rublos por dólar y bueno, pues se fue a cotizaciones por encima de los 160 rublos por dólar. Y bueno, pues todas estas depreciaciones también se transmiten como una mayor inflación, que además, bueno, pues sabemos que hay muchas empresas que no por las sanciones, sino por decisión propia han salido de Rusia. Y con esto, bueno, pues también empiezan a escasear productos y no hay productos más caros que los que no hay dentro de un mercado. Luego Rusia reviró y dijo, bueno, pues si se van de mi país, entonces voy a expropiar esos activos, ya no puede regresar, lo cual, pues entonces todavía complica más el panorama económico a Rusia y es como si en un 2x3, pues Rusia hubiera retrocedido 30 años desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que va a pasar? Si Rusia decidiera salir de Ucrania, no es como que ya nada pasó, porque obviamente hubo una destrucción tremenda de activos, obviamente se perdieron o se han perdido muchas vidas humanas, que eso pues no hay forma de, o sea, no tiene un valor monetario, va mucho más allá de eso, pero lo que tiene que ver con la economía, con toda esta infraestructura, pues obviamente hubo mucha destrucción de activos en Ucrania, seguramente esto pues Rusia lo tendrá que pagar. Después, pues seguro habrá un tratado o Rusia, bueno, tendrá que ver, pero a lo que voy es que vamos a tardar o se va a tardar muchos años en que se regrese el mundo a como estaba antes, si acaso se regresara. Y lo que estamos viendo es como una desglobalización, ¿no? O sea, como que todo ya operaba mucho desde Rusia, se daban ciertas importaciones que iban hacia el otro lado, desde China y demás,
pero ahora empezamos a ver como que se conforman ciertos bloques o bandos, ¿no? Una desglobalización, y con la desglobalización, ¿qué pasa? Pues empieza la regionalización y entonces se pierde un poco las economías de escala y con esto pues empieza a generar una mayor inflación, porque ustedes saben que entre más se produce de algo, pues obviamente hay una mayor especialización y bajan los costos, pero si se quita esta desglobalización, pues entonces regresamos un poco a como estábamos antes y esto implica que, bueno, pues por la guerra y por toda esta desglobalización que primero empezó por la pandemia y ahora con la guerra se reforzó, pues entonces veremos inflaciones altas a lo mejor por un periodo prolongado de tiempo. Ahora, les decía que pues otras de las sanciones son como que llaman mucho la atención, pero no son tan relevantes. Por ejemplo, este embargo petrolero que han puesto Estados Unidos y el Reino Unido a Rusia, pues en realidad no representa tanto de lo que exporta Rusia. Lo que sí es que si la Unión Europea llegara a decir, bueno, te voy a poner un embargo petrolero o un embargo de gas natural, entonces ahí sí veríamos un cambio significativo en los precios de estas materias primas. Recordemos que, por ejemplo, el precio del petróleo, pues alcanzó al inicio de la guerra el WTI un precio de $130 por barril y se decía que podría alcanzar el nivel máximo histórico de $147 por barril. Si la Unión Europea llega a poner un embargo petrolero a Rusia, pues entonces ahí sí veríamos precios del petróleo de 170 o $200 por barril y obviamente esto causaría un daño económico muy fuerte a Rusia y obviamente también a la Unión Europea, que inclusive se habla que pudiera caer en una recesión. Pero noten cómo, bueno, pues de las principales exportaciones de Rusia, el 43% está relacionado con el petróleo, luego viene el carbón, que ahí sí ya hay un embargo, luego viene el gas licuado y bueno, pues otros commodities. Ahora también pensemos en la Rusia actual, como que tenemos la idea de esta Rusia que es una potencia económica. Rusia es la 11ª economía más grande de todo el mundo, tiene el 1.75% del PIB global, es una economía similar a Brasil, por ejemplo, y un poco más pequeña que la economía de Corea del Sur. Para ponerlo en contexto, el Producto Interno Bruto de Rusia representa el 10% del PIB de China o el 7% del PIB de Estados Unidos. Y Ucrania económicamente es más pequeño, ya que representa apenas el 10% del PIB de Rusia, lo cual hace que, bueno, pues del PIB de China pues es apenas el 1%. Sin embargo, Rusia y Ucrania son grandes productores de materias primas. Veamos, por ejemplo, Rusia. Pues es una potencia, el primer lugar a nivel global de paladio, esto que se utiliza en la industria automotriz, el 43% de la producción global de paladio está en Rusia. En segundo lugar, pues está el oro, está también el platino y luego pues nos vamos al tercer lugar el aluminio y bueno, no por nada el aluminio alcanzó niveles máximos históricos al inicio de la guerra. También está el níquel, que también alcanzó niveles máximos históricos y el níquel, bueno, pues no se ve solo, sino que más bien en baterías o se utiliza para poder fabricar el acero inoxidable. Y bueno, pues finalmente están también algunos granos como el trigo. Y bueno, pues al subir el precio del trigo, ¿qué es lo que pasa? Pues sube también el precio del maíz y de los otros granos. Y es que lo que se tenía miedo es que Rusia dijera, ya no voy a exportar, o del otro lado inclusive, pues que las naciones dijeran, ¿sabes qué? Aunque tú me sigas exportando, yo no quiero de tus productos, bye. Y esto es equivalente a que un choque externo con una menor oferta y al haber una menor oferta, sube el precio de manera significativa. Con esto, pues vemos incrementos significativos en las materias primas. Vean, por ejemplo, el precio del petróleo, tanto el WTI, el Brent, la mezcla mexicana de exportación, subiendo alrededor del 65% respecto al último año. Y hoy, por ejemplo, ya lo vimos en la inflación de México, donde pues el precio de los energéticos subió de manera significativa. Noten por favor también cómo, bueno, pues el aluminio 54% y esto es contemplando al día de hoy. Inclusive, bueno, pues ustedes saben que el precio del petróleo, el aluminio, el níquel alcanzaron niveles muchísimo más altos, por lo que si contemplamos a esos niveles altos, pues los incrementos son superiores. Hay otros, por ejemplo, el carbón en Europa 258%, el gas natural 421%, e inclusive, bueno, pues Europa ya estaba viviendo una crisis energética al inicio del año y esto pues todavía lo empeoró. Aquí está, por ejemplo, como el paladio subió, bajó, el aluminio, el níquel, y pudiéramos pensar, bueno, ¿cuál es el problema? Ya se ajustaron a la baja. Pues para empezar, no regresaron a los niveles previos a la guerra y por otra parte, pues mucho de esta volatilidad se traduce en una mayor inflación, sobre todo porque no se ha terminado la guerra y entonces y si vuelve a subir y esto sigue presionando los precios al alza. Por eso es que la Reserva Federal de Estados Unidos
pues dijo en las minutas, primero en el anuncio de política monetaria y luego en las minutas, pues que se veían presiones importantes, ¿no? Hoy en las minutas que se publican del Banco de México, lo mismo, pues se ve que la guerra, y aunque esté muy distante geográficamente de México, pues sí puede generar presiones o ya está generando presiones importantes sobre la inflación, que inclusive en México la inflación al productor pues ya niveles del 10%. Ahí está el precio del trigo y gasolina, no se diga. Ahora, en el caso de México, sobre la gasolina se pusieron estímulos donde, bueno, pues no se paga el IEPS y entonces, por una parte decimos, bueno, pues esto suaviza el incremento en el precio de este combustible, pero por otra parte, pues también consume recursos, ¿no? Del sector público, los cuales pues son ya bastante escasos. Y además se puso un estímulo adicional en donde los importadores de gasolina y de diésel, bueno, pues pueden deducir de sus impuestos cierta cantidad, lo cual no necesariamente se va a traducir en menores precios para los consumidores finales. Otra cosa es también pues que se han generado cuellos de botella, desarticulación en la economía global, y les decía, como que ya estábamos muy bien organizados, llega el coronavirus y una desorganización total, y ahora con la guerra también, y esto, bueno, pues se ve reflejado en las disrupciones en las cadenas de suministro, en escasez de productos, en donde a México le ha pegado muchísimo la escasez de chips semiconductores, e incrementos también en los costos de fletes marítimos desde y hacia Asia, y bueno, pues todo lo que tiene que ver obviamente con las rutas también aéreas, ¿no? Que ahora pues ya no pueden pasar encima de Rusia. Y bueno, pues aunque los costos de fletes marítimos ya empezaron a estabilizarse, noten cómo están muy por encima también de cómo estaban antes de la crisis del coronavirus. Y entonces todo esto, pues una mayor inflación y por lo tanto una afectación para la actividad económica. Vean cómo está, por ejemplo, también de Europa, la costa este de Estados Unidos, el incremento 38%, este 38%, como que nos hemos acostumbrado a incrementos muy altos. Esto solamente es contemplando del cierre de diciembre del año pasado al 25 de marzo. Y bueno, pues con esto les decía que mayores presiones inflacionarias y entonces pues se espera que la Reserva Federal en Estados Unidos suba agresivamente su tasa de interés. Ya empezó con la normalización de la política monetaria. Con la crisis del coronavirus, la Fed bajó a un nivel del 0 al 0.25% su tasa de interés, puso el dinero súper barato, pero ahora con todas estas presiones que han venido precisamente por la pandemia y ahora con la guerra, pues es una Fed muy agresiva, donde pues se estima que este año la tasa de interés en Estados Unidos pueda terminar en un nivel, pues no sé, 2.75% pudiera ser, ¿no? Otros 3 incrementos, o sea, cada 3 incrementos de 50 puntos base, 3 incrementos de 25 puntos base, porque también al principio decíamos, bueno, va a ser un incremento de 25 puntos base en cada uno de los 6 anuncios que quedan. Con esto me quedaba una tasa del 2% que era bastante agresivo, pero pues lo que viene en las minutas es que pudieran ser inclusive todavía más agresivos. Y para ponerlo en contexto, en el ciclo alcista anterior, la Fed empieza a subir su tasa de interés en diciembre del 2015 y luego se tardó un año en volverla a subir. Ahora estaríamos hablando que en un periodo de 10 meses, pues le está subiendo 275 o hasta 300 puntos base. Y que además empieza a recortar la hoja de balance, es decir, retirando liquidez del mercado. Y bueno, pues Banco de México también se ve que va a ser agresivo, uno, porque bueno, pues hay una postura monetaria relativa que le llaman, que es ir viendo lo que va haciendo la Reserva Federal, porque Estados Unidos es la economía más grande de todo el mundo, y además México depende mucho también de todos estos capitales que provienen desde Estados Unidos, y por otra parte, pues también México está viviendo una alta inflación, ya lo vimos hoy por la mañana, una inflación muy por encima de las expectativas del mercado, inclusive, bueno, pues la parte subyacente, pero bueno, ahorita les platico de eso. Estas son las fechas de anuncio de política monetaria y esta es la trayectoria esperada para la inflación. Para México, pues esto implica que la tasa de interés podría terminar por encima del 8%, siendo que ahorita está en un nivel del 6.5%. Entonces dijimos una alta inflación, perspectivas de más inflación, pero además para México estamos viendo un estancamiento económico. ¿Esto cómo se llama? Estancamiento con una alta inflación. Pues es una estanflación. Algo que no veíamos así en todo su auge desde la década de los 80. Por supuesto que allá era distinto porque el Banco de México no era autónomo y la inflación era de 90 y tantos %. Ahorita hablamos de inflaciones altas, alrededor de 7.45%. Además, bueno, pues en la crisis del 2020 con el coronavirus, el PIB de México cayó 8.4%.
debido a que México ya venía en declive desde finales del 2018 y además en México no se aplicó una política fiscal contracíclica que detuviera las caídas en el PIB y que sentara las bases para una rápida recuperación. ¿Esto qué hizo? Pues que nos recuperamos creciendo 5% el año pasado, pero si caímos 8.4, nos recuperamos 5, pues esto no nos lleva otra vez a la superficie, ¿verdad? Todavía no hay una recuperación completa. Y para este año se estima que pudiéramos estar creciendo alrededor del 1.5%, lo cual nos lleva a pensar que será hasta el 2024, o sea, dentro de 2 años, cuando se regrese o alcancemos nuevamente el PIB que teníamos antes hasta el 2018. Pero si dividimos el PIB entre la población, es decir, el PIB per cápita, pues será hasta el 2036 cuando se alcance una recuperación completa. Pero bueno, pues hay que recordar que en la etapa de expansión anterior de México se crecía a tasas del 2.5% anual. Si regresáramos a esas tasas, que ahorita se ve muy difícil porque la inversión fija bruta pues está en los mismos niveles de hace 12 años, 11 años, pues entonces la recuperación se daría en el 2023. Es decir, aún y cuando regresáramos a esas tasas de crecimiento antes, no nos recuperaríamos ya inmediatamente. Y bueno, pues está también el escenario pesimista, que si se llega a aprobar la reforma eléctrica, si se dan sanciones por parte de Estados Unidos o se desacelera la economía de Estados Unidos y por lo tanto se generan menos exportaciones que van desde México a Estados Unidos, pues creceremos apenas 0.5%, lo cual nos lleva a pensar en una recuperación completa del PIB per cápita hasta el 2040. Ahora, la recuperación está siendo muy distinta entre los sectores. Todo lo que depende del mercado interno está todavía un poco como apachurrado. Lo que depende del sector externo, las exportaciones, esas están creciendo fuertemente. A febrero, por ejemplo, las exportaciones manufactureras, febrero es el último dato disponible, incrementándose 16%, y esto nos da una idea de que este año las exportaciones pueden crecer entre 7 y 10%. Y bueno, pues de todos estos indicadores económicos y con este estancamiento, pues obviamente se ve reflejado en el mercado laboral. En el mercado laboral mexicano, todo el universo se ve en la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica el INEGI, y ahí, bueno, pues desafortunadamente la informalidad pues todavía está como al 56% de los trabajadores ocupados, hay un como 9% de subocupación y obviamente tanto subocupación, informalidad, pues habla de una merma, ¿no?, en los ingresos de las familias mexicanas. No podemos hablar de que el mercado laboral ya está como estaba antes de la crisis del coronavirus, y eso que antes pues no estaba en su nivel óptimo. Dentro de todo este universo del mercado laboral está el empleo formal de los que están cotizando en el IMSS. Esos números pues ya se recuperaron las cifras previas a la crisis del coronavirus, pero pues hay una tendencia, ¿no?, de crecimiento, y esta tendencia es por las personas que se van incorporando al mercado laboral. Si seguimos la misma tendencia que se tenía hasta el 2019, pues entonces vemos que hay alrededor de 688,000 todavía puestos de trabajo en déficit, o sea que todavía faltan de recuperar. Y si seguimos la misma tendencia al 2018, porque recuerden que en el 2019 hubo una pequeña caída del PIB, pues entonces este número ya se va a casi 1 millón de empleos faltantes, por lo que no podemos decir que ya estamos nuevamente como estábamos antes de la crisis del coronavirus o como estábamos en el 2018. Todavía hay una afectación en la economía mexicana que obviamente no nada más se nota en el PIB, sino sobre todo se nota también las cifras del mercado laboral. Ahora, sigue siendo un riesgo para la economía mexicana, obviamente, la guerra entre Rusia y Ucrania, porque genera incertidumbre y genera cautela, ¿no? Yo creo que a todos nos da un poco de miedo. Además, pues también sigue afectando a los precios de las materias primas y sigue generando también disrupciones en las cadenas de suministro y la posibilidad de que escaseen algunos productos, donde los fertilizantes como que genera mucho miedo, sobre todo para la agroindustria en México. Pero por otra parte, la pandemia no ha terminado y la movilidad es algo bien importante para cualquier economía. Vean cómo aquí en el eje de las X está el índice de movilidad de Apple, en el eje de las Y está el IMEF manufacturero, que es un indicador de cómo va la industria manufacturera. Encima de 50 muestra que está en expansión, debajo de 50 en contracción. Y bueno, vean cómo al bajar la movilidad bajó también la actividad económica manufacturera. Y bueno, medio que nos recuperábamos y luego llegaban otras variantes. Y ahorita estamos nuevamente en zona de expansión, o sea, señales de que pudieran ir bien las cosas y que pues podríamos ver un crecimiento de 1.5% este año y no una recesión.
En el sector servicios, pues también es más evidente que se necesita la movilidad, ¿no? Porque si no salimos a la calle, pues esto implica que tenemos cierta cautela y además si no salimos, pues no compramos tanto. Sobre todo el sector servicios se ve muy afectado cuando no salimos. A lo que sí es que pues ha ayudado mucho a la economía mexicana las remesas que llegan del exterior, particularmente desde Estados Unidos. Estas remesas es los envíos que hacen los connacionales que viven en el exterior y que envían a sus familiares aquí en México. Y bueno, pues el año pasado las remesas crecieron 27%, hilando 8 años consecutivos con alzas. Y se espera que este año vuelvan a subir entre 10 y 13%. Y bueno, pues las remesas no forman parte del Producto Interno Bruto, pero sí ayudan al consumo, porque obviamente quien recibe esta remesa, pues recibe dinero con el cual puede comprar en el exterior. Además, las remesas son la segunda entrada más importante de divisas a nuestro país. La primera son las exportaciones. Y esto también explica por qué el peso mexicano se ha apreciado de manera significativa en las últimas semanas, como que vemos que está la guerra, que sigue la pandemia, que a nivel local también hay muchos riesgos, que si la Suprema Corte votó a favor, vaya, no sé de los términos legales, ¿verdad? Pero dijo que no, que sí es constitucional, algo así, mejor no quiero decir términos legales porque luego los voy a decir chuecos, pero vaya, hay muchas cosas, la reforma eléctrica, la consulta pública de revocación de mandato. Entonces, todo esto que nos hace pensar, ¿por qué con tanta incertidumbre el tipo de cambio está alrededor de los 20 pesos por dólar? Porque México tiene un régimen cambiario de libre flotación, donde, bueno, pues sabemos que depende de oferta y de demanda, y la oferta pues está dada por todas estas divisas que entran del exterior, donde dólares han entrado mucho por exportaciones, también mucho por remesas, pero por otra parte pues han salido dólares de inversión de cartera, pero el monto es muchísimo menor de lo que estamos viendo de entrada por exportaciones y por remesas. ¿Cuáles son los factores que frenan el crecimiento económico? Pues para no decirle los que creo yo, pues me fui a la encuesta que hace el Banco de México, especialistas del sector privado, analistas de bancos, y bueno, pues está la gobernanza como primer lugar. Al interior destacan la inseguridad y la política económica interna, y en segundo lugar está empatado según condiciones económicas internas la pandemia y la mayor inflación también, porque obviamente a una mayor inflación, pues tenemos un menor poder adquisitivo, y noten cómo hace un año pues la inflación como que ni figuraba, ¿no? Como algo que frenara la economía, pero lo que se ha mantenido constante es esta gobernanza. Y les decía hace un momento que han salido capitales de nuestro país, y bueno, pues esto se publica en un registro contable que se llama la balanza de pagos, que publica el Banco de México después de que se termine el trimestre, y del primer trimestre lo va a publicar por allá de mayo, no me acuerdo la fecha exacta, y resulta que México, como los demás países en el 2020, pues vimos una fuerte salida de capitales, y era de esperarse, ¿cómo no? Porque pues llega esta sorpresa del coronavirus, algo que parecía de película, que no nos lo creíamos que viviéramos una pandemia, y bueno, pues los capitales van y se refugian, ¿no? En otra cosa o en países donde tenían altísimas tasas de interés. Pero pues en el 2021 ya hubo países que empezaron a ver que entraban nuevamente capitales. Ahí está el caso de Chile, Brasil, Colombia, hasta Turquía, por ejemplo. Pero en el caso de México, pues no. Y entonces al último trimestre del 2021 se hilaban 7 trimestres consecutivos con salidas de capitales de nuestro país, que es la tercera racha más larga en la historia de México con salidas de capitales. Las primeras 2 estuvieron en la década de los 80, ¿se acuerdan? Cuando vivíamos pues prácticamente en una crisis, y que además también dijimos una época con esta inflación, entonces se siente un poco, ¿no? Como esa época de incertidumbre con condiciones distintas, por ahora por la pandemia, por la guerra, pero con incertidumbre respecto a la economía mexicana. Y hablábamos hace un ratito de la inflación, que es uno de los frenos a la economía, y bueno, pues la inflación a tasa anual hoy se publica 7.45% para marzo. Es el mayor nivel de inflación anual desde enero del 2001. En aquella ocasión, pues la inflación alcanzó el 8%, y no se descarta que este año la inflación pueda alcanzar precisamente el 8% si se siguen viendo esas presiones inflacionarias que van primero a la parte del productor y luego vienen y le pegan a la inflación al consumidor. Y la parte subyacente, que es si le quitamos todos los precios que son muy volátiles de la economía, como los agropecuarios, los energéticos, nos queda esta inflación medular
6.78%, subiendo por 16º mes consecutivo. Entonces, es evidente que la inflación puede seguir subiendo y ante esto, bueno, pues espera que el Banco de México sea agresivo en subir la tasa de interés. Ahora, si las presiones inflacionarias ya no siguen, bueno, pues pudiéramos ver que la inflación cede, pensando que a lo mejor a finales de este año la pandemia deja de ser un problema para la economía global y pudiéramos cerrar con una inflación del 6.2%, que de cualquier manera es el doble de la meta del Banco de México de una inflación del 3%. Pero si se alargan las presiones inflacionarias, pues entonces pudiéramos cerrar con un 8%. ¿Pero qué pasa si estas presiones inflacionarias se alargan hacia el cierre del año? Pues veríamos una inflación del 10%. Este último escenario, afortunadamente, tiene muy baja probabilidad de ocurrencia. Ojalá que no se dé, porque ya estamos hablando inclusive pues un escenario en donde pues el precio del petróleo pudiera alcanzar niveles máximos históricos. Aquí está, como está proyectado, el 6.2%, y en el escenario adverso que les decía que continúan las presiones inflacionarias en el segundo trimestre, y entonces pues esto empuja la inflación hacia un nivel del 8% al cierre de este año. Y bueno, pues de este estímulo del IEPS sí ayuda, obviamente, un poco a frenar las presiones inflacionarias, pero por otra parte se consumen recursos del sector público y bueno, pues no hay tantos recursos. Vemos que el gobierno federal ha ayudado a Pemex, por otra parte pues está el tema de las pensiones y bueno, pues ahora también la ayuda a Comisión Federal de Electricidad. Y entonces empieza a ser como una bola de nieve en donde pues no hay recursos suficientes y tienen que estar tomando del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que además, bueno, desde antes de la pandemia pues empezó a caer su saldo de manera significativa. Entonces, pues se estima que estos estímulos al precio de la gasolina no son los más eficientes, es decir, que con ese dinero se pudiera haber hecho otra cosa, porque lo que vemos es que en México hay finanzas públicas balanceadas, por eso es que las agencias calificadoras no han recortado la calificación de México, pero esto no implica que el gasto se esté ejerciendo de manera eficiente. Es decir, pónganlo desde el punto de vista de las finanzas personales, puede que yo no me endeude, pero estoy gastando de la mejor forma posible, esto me va a ayudar a crecer en el futuro, me va a ayudar de alguna manera. El gasto público, como se está ejerciendo ahorita, ay, permítame. Perdón, el gasto público, como se está ejerciendo ahorita, pues se ve ineficiente y entonces, pues da la idea de que van a tener que hacer después una reforma fiscal o se van a tener que endeudar. Y de cualquier manera, pues el crecimiento económico cada vez está siendo menor, precisamente porque la inversión fija bruta de México pues no ha terminado de recuperarse. No me refiero a los niveles prepandemia, sino a los niveles máximos históricos, y les decía que estamos como pues en niveles no vistos en los últimos 11 años, ¿no? Quitando obviamente el nivel del 2020, que fue un dato atípico por la pandemia. Entonces el gobierno de México pudiera hacer otra cosa para estimular el gasto público, para estimular el crecimiento económico, sobre todo la parte de inversión física. Y no me refiero a los grandes proyectos de esta administración, sino a otro tipo de inversión física, recarpeteo de carreteras, por ejemplo, ¿no? Construcción de un hospital, que esto pudiera generar un mayor crecimiento del empleo, un mayor crecimiento económico también, y que recuperáramos más rápido los empleos perdidos en la crisis y por otra parte también el Producto Interno Bruto que se tenía previo a la crisis del coronavirus. Y bueno, pues desafortunadamente con esta expectativa de que el crecimiento económico pues está siendo y va a ser muy bajo seguramente en los siguientes años, pues se tiene una alta probabilidad de que las agencias calificadoras quieran recortar la calificación crediticia de México, no inmediatamente, pero sí en un periodo de 2 años, con lo que se pudiera perder el grado de inversión y con esto pues se den mayores salidas de capitales. Pero yo creo que el verdadero riesgo para México está, como se veía acá, ¿no? Lo que se mencionaba en la encuesta del Banco de México, políticas económicas internas. Vemos, por ejemplo, cómo la carta que envió Katherine Tai a la secretaria de Economía, pues con gran preocupación sobre qué va a pasar si se aprueba la reforma eléctrica, pues obviamente esto pone en riesgo a estas inversiones de Estados Unidos por 10,000 millones de dólares. Y yo creo que Estados Unidos pudiera llegar a responder si se aprueba la reforma eléctrica, que yo creo que puede ser así o una versión light,
pues pudiera responder con sanciones a México. Si Estados Unidos le pone sanciones a México, pues lo que va a pasar es que no vamos a crecer ni 0.5%, ¿no? Y me refiero no nada más este año, sino en el futuro, porque vean, por ejemplo, cómo pues el 38% del PIB de México son exportaciones, de las cuales el 94% son no petroleras y de esas el 80% van hacia Estados Unidos. Si hacemos la matemática, nos da que el 29% del crecimiento económico de México depende de esas exportaciones que van hacia Estados Unidos. Es un montón, ¿verdad? Y de ese tamaño, pues es el riesgo de que Estados Unidos quiera llegar a imponer sanciones a México. Ahora, Estados Unidos ya terminó de recuperarse e inclusive el efecto rebote que nosotros vimos el año pasado con un crecimiento del 5% del PIB y una buena parte del crecimiento de 1.5% de este año está colgado del crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos terminó ya de recuperarse el año pasado, creciendo a una tasa del 5.8% después de haber caído 3.5%. Lo que no ha recuperado es la tendencia que tenía antes, pero bueno, pues se estima que le va a recuperar relativamente rápido porque sigue todavía en expansión y creciendo bastante bien. Y bueno, pues los empleos no se han recuperado las cifras que se tenían antes de la crisis del coronavirus, pero ahí también como que hubo como toda esta cantidad de dinero que se dio de los cheques que les enviaban generó como incentivos perversos, ¿no? Inclusive pues se ve que ahorita hay 5 millones de vacantes más del número de desempleados que hay en Estados Unidos y la cifra que se publicó hoy también del número de solicitudes de apoyo por desempleo, 166,000, la menor desde 1968. Esto nos habla de un mercado laboral ya bastante ajustado y además recuerden que la FED, porque solamente hay dos brazos de la política económica, la fiscal y la monetaria. Y la monetaria en Estados Unidos pues la administra la Reserva Federal y la FED tiene un mandato dual. Por una parte está el pleno empleo y ya hay un mercado ajustado laboral y por otra parte está la inflación baja y estable alrededor del 2%. No está en el 2% ni se espera que regrese al 2% rápido. Sobre todo allá la gasolina tiene una ponderación muy importante y alcanzó niveles máximos históricos, por lo que, bueno, pues aquí está la proyección en un escenario central, ¿se acuerdan? Como decíamos en el caso de México, pero ¿qué pasa si continúan las presiones inflacionarias? Pues allá la inflación sí se les puede ir a un nivel del 10%, que sería ya perder el control sobre la inflación. Por eso es que se ve una FED bastante agresiva. Y bueno, pues esto fue todo. Espero no haberlos aburrido mucho. Ojalá que me puedan seguir. Estoy en Twitter como Gaby Siller P. Y bueno, pues ahora sí voy a abrir las preguntas que están acá. Me pasé, no, justo, ¿verdad? Del tiempo que me dijeron de 40 minutos. Con mucho gusto les vamos a compartir la presentación. Y bueno, también me dicen que la grabación de sesión estará en YouTube. Y sin que sea un consejo de inversión, ¿cuál crees que sean las mejores opciones para invertir en los 12 meses? ETFs, metales, monedas, real estate. ¿Tú en qué invertirías? Bueno, yo soy bien adversa al riesgo, pero pues lo que se debe de hacer es conformar un portafolio de inversión bien diversificado. Ahí, como que hay muchas plataformas digitales ahorita, pero lo mejor es que, pues si no eres experto en inversión, que te acerques mejor a una casa de bolsa y a la antigüita, ¿verdad? Donde se te realice un cuestionario para ver, bueno, qué tan adverso al riesgo eres, qué tan rápido quieres tú obtener nuevamente tu dinero o si lo vas a dejar ahí en inversión, porque a lo mejor sí hay ahorita todavía posibilidades de que pues el precio de algunas acciones siga subiendo en divisas, pero las divisas pues también se consideran de alto riesgo. Lo que sí, pues yo no recomiendo tanto los ETFs ni las criptomonedas tampoco, pero bueno, pues eso ya depende de cada quien, ¿verdad? Y bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario o queja. Muchas gracias, Gaby. Al contrario, están aquí felicitándote. Excelente información. Creo que la mayoría de quienes están ahorita acompañándonos, pues tienen o todos en general, tenemos la inquietud de qué va a pasar en los próximos meses. Y esa pregunta que te hacían acerca de dónde invertir o si es un momento óptimo para hacerlo, pues también muchas gracias por responderla.
nos diste una luz. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta a Gaby? Aprovechenla. Aquí está. Yo, Sonia, buenas tardes nuevamente, Gaby. Oye, en el tema de las empresas de tecnologías de información, ¿cómo ves el crecimiento de lo que tú has conocido? ¿Cómo ves el panorama? Y también para nuestras empresas, ¿en qué les recomiendas también en general invertir? Me preguntaban por ahí en la mañana una empresa si es buen momento pues para hacer crecer la empresa o recomiendas irse de manera cautelosa. Bueno, depende del sector. Tecnología definitivamente yo creo que va a seguir creciendo, porque también como que ya hubo como cambios, ¿no? En los patrones de consumo que no son temporales. Vemos, por ejemplo, ahora cómo estamos conectados aquí, cuando al inicio de la pandemia te conectas por Zoom. ¿Zoom qué? ¿Qué es eso y cómo lo utilizo, verdad? Vemos que ya hay muchas clases así en línea y bueno, muchas otras formas en donde la tecnología que creo que se ha utilizado más intensivamente y que así se va a quedar como nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer negocio y por lo tanto pues ahí hay un campo enorme de inversión. Otro mercado que tiene también mucho potencial es la manufactura, todo lo que depende del comercio con Estados Unidos, porque les decía, de ahí es donde vemos pues que va a venir el crecimiento económico para México. ¿Qué es lo que puede estar un poco detenido? Pues sector automotriz dentro de la manufactura, pero como que ahí fue la ley de Murphy, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Pues la escasez de chips semiconductores, lo cual con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues espera que todavía pues se demore un poco más y que pudiera normalizarse a lo mejor hasta el 2024. Entonces, si son de tecnología, pues sí, yo recomendaría invertir. Obviamente, pues no es lo mismo para todo mundo. Por otra parte, si van a pedir un crédito a tasa variable, yo les recomendaría también tomar una cobertura de tasas de interés. Y si va a ser a tasa fija, que lo pidan ya, sobre todo pensando que las tasas van a seguir subiendo y entonces pues cada vez va a ser más caro el dinero o este costo del dinero en México. Para los siguientes años, porque no se espera inclusive pues que la inflación disminuya rápidamente. Por otra parte, aunque veamos también que el tipo de cambio ha estado más o menos estable alrededor de los 20 pesos por dólar, pues ya vimos el inicio de la guerra, se subió a 21.40 y entonces no por nada Milton Friedman acuñó el término del peso problem, ¿no? O sea, precisamente sobre el peso mexicano también pues sigo recomendando las coberturas cambiarias, aunque sean de corto plazo y que no sean al 100% de toda la obligación. Entonces hay muchas cosas que desde el punto de vista financiero se pueden hacer para, por una parte, cubrir el riesgo de todo lo que está pasando ahorita, pero no nada más quedarnos ahí, sino del otro lado inclusive pues también aprovechar, ¿no? Las oportunidades que van surgiendo. Excelente. Aquí nos hacen varias preguntas. Bueno, alguien nos comenta que es de sistemas, pero que le interesa muchísimo entrar a ese sector económico, que según tu opinión, ¿qué campos de trabajo tiene un economista hoy en día? Pues fíjate que yo creo que son muchos los campos de trabajo del economista, sobre todo porque como que podemos hacer muchas cosas. Entonces, de ahí te puedes ir tú especializando, no sé, en economía laboral o en la macroeconomía o en la microeconomía, ¿no? En las empresas, dependiendo de lo que te vaya gustando y para lo que vas viendo también que tienes ciertas habilidades. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho más la microeconomía que la macroeconomía. Y yo decía, no, yo nunca me voy a dedicar a la macroeconomía. Lo del tipo de cambio no me gusta y ahí estoy ahorita, ¿no? Y es algo que me apasiona mucho. Como que en la medida que uno se mete a estudiar algo, vas conociendo más de eso y resulta que dices, por aquí, esto es lo mío. Y obviamente siempre seguirte preparando, seguir aprendiendo es algo muy bueno. Entonces, felicidades que siendo de sistemas quieras hacer como que este cambio también a economía y en lo que yo te pueda apoyar, pues adelante. Gracias, muchas gracias, Gaby. También nos hacen aquí una pregunta. Considerando lo sucedido hoy en la Corte, no se ve muy favorable la opción optimista, ¿correcto? Pues lo sucedido hoy en la Corte llamó la atención. No soy especialista, yo soy economista, no soy abogada,
pero un abogado que trabaja acá en mi equipo lo que me decía es que con esto se abre la puerta a que en las leyes secundarias se cambien algunas cosas y aunque no llegara a pasar la reforma eléctrica, que da revés a la reforma del 2013, pues con esto de hoy de la Corte, pues sí se genera pues más incertidumbre, ¿no? Sobre la economía mexicana y obviamente pues se tendrán que pagar a lo mejor algunas indemnizaciones. A mí en particular me preocupa qué va a decir el gobierno de Estados Unidos porque sabemos que pues ya hubo como muchas, como que estamos preocupados y la última carta, la de Katherine Tai, embajadora de comercio ante Estados Unidos, pues ya era como de cierta preocupación y diciendo pues que Estados Unidos podría tomar cartas en el asunto. Y ahí es donde pudieran venir ciertas sanciones, además de todo lo que México pues tendría que pagar por indemnizaciones, que no es cualquier cosa. Ok, bueno, pues todo este panorama yo creo también va a estar mucho en función. Nos preguntan qué se espera después de la ratificación del mandato. Fíjate que más que el resultado de la consulta pública de revocación, porque no es ratificación, creo que es de revocación de mandato, es el discurso que vaya a dar el presidente, ¿no? Alrededor de esto y cómo se utiliza también esa consulta pública, ver pues si es vinculante o no, si es significativo y también lo que diga después el presidente. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Te felicitan por la excelente presentación, por la manera de llevarla. Hay otra pregunta acerca de cómo ves real estate en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, ahí sí vemos como que se frena con los incrementos en la tasa de interés, entonces yo creo que todavía puede haber cierto crecimiento, pero se va a desacelerar definitivamente, porque allá dependen mucho del crédito. Y si el costo del crédito va a subir de manera significativa, pues no hay forma de que no se vaya a desacelerar. Perfecto. También nos preguntan que si se tiene alguna perspectiva para el sector aeroespacial en nuestro país y a nivel global. Mira, no lo tengo ahorita aquí, pero antes de la crisis del coronavirus tenía muy buena perspectiva y para México estaba siendo muy relevante. No figuraba todavía dentro de las exportaciones totales, pero pues ya veíamos que había ciertas ciudades, inclusive me decían, por ejemplo, en Chihuahua, bueno, pues que ahí hacían ya los túneles estos de salidas de emergencia. Pero con todo lo que está pasando, que les digo que hay como una desglobalización, como que se ha frenado también, ¿no? Este sector. No ayuda también los cambios en las reglas del juego que hay ahorita en la economía mexicana por las múltiples reformas. Entonces yo creo que este sector aeroespacial, si bien forma parte de la manufactura, no va a ser probablemente de los que crezcan tan rápidamente. O no se espera. Ojalá que me equivoque, ¿verdad? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, nos preguntan también que además de subir las tasas de interés, ¿de qué otra forma el Banco de México podría controlar la inflación? Es la única forma, subiendo las tasas de interés. Y lo malo de subir las tasas de interés es que sí termina frenando en el largo plazo a la demanda agregada, sobre todo a la inversión. Pero no hay otra forma. Ahora, si lo vemos, bueno, pues si el Banco de México no hace nada, pues entonces la inflación se puede disparar, ¿no? Como le sucedió a Turquía, que ahorita tiene una inflación al productor casi del 100% y una inflación al consumidor del 50%. Algo así como estaba México antes de que el Banco de México fuera autónomo. Y entre todos los problemas económicos, el de la alta inflación es el peor de todos. Entonces, pues no nos queda más que pues acostumbrarnos a que vamos a tener que vivir con tasas de interés más altas, no nada más en México, sino en todo el mundo. Ok, muy bien, gracias, Gaby. También nos preguntan en qué segmentos de mercado, bueno, ahorita mencionaste manufactura, pero ¿en qué otros mercados o industrias se proyecta un crecimiento en México? ¿En qué otras cosas? Por ejemplo, motocicletas, todo lo que se considera como un poco como bienes inferiores, es decir, cuando la economía no va tan bien y que uno lo compra. Por ejemplo, en la crisis del 2008, ¿se acuerdan? 2008, 2009, y que bueno, pues todo lo de las aerolíneas estaba muy afectado y algunas líneas de autobuses, bueno, pues estaban haciendo su agosto. Eso pasa, eso se le considera un bien o servicio inferior, que cuando la economía no va bien, entonces se ve impulsada su demanda. Yo creo que se me ocurre ahorita, por ejemplo, motocicletas, todo lo que depende también o lo que le da servicio a la manufactura,
todas estas empresas de empaques o de los, ¿cómo se llaman? Las tarimas de madera. Lo que depende de la manufactura y la manufactura le va a ir bien, sobre todo lo que tiene que ver con esta exportación a Estados Unidos y por otra parte también lo que está relacionado con bienes inferiores. ¿A qué no le va a ir tan bien? Pues lo considerado de lujo, ¿no? Y por otra parte, industria automotriz, pues tampoco tiene muy buena perspectiva este año, precisamente por la escasez de chips semiconductores y porque además la demanda interna pues está todavía bastante deprimida. Muy bien. De hecho, esa era la otra pregunta, que a cuáles áreas son las que más va a afectar. Y también hay otra que nos dice que el presidente ha mencionado que puede implementar un control de precios. ¿Qué tan factible es que lo haga y qué consecuencias nos traería? Ojalá que no lo haga, porque esto en la historia, no nada más de México, sino del mundo, pues ha mostrado que es una terrible idea. Un control de precios lo que hace es que va a disminuir la oferta, porque para quien vende este bien o servicio, pues dice no me conviene, va a disminuir la oferta y entonces van a escasear los productos. Y desde que se impone el control, perdón, o desde que se publica el control de precios, pues todo el mundo va corriendo, ¿no? Yo sé que va a escasear, voy corriendo, subo la demanda y sube todavía más el precio. Y entonces se terminan generando mercados negros, en donde pues terminas pagando todavía más de como estaba antes, no tienes el producto, y además como que esto le va a dificultar al INEGI también calcular la inflación, porque pues el INEGI se va a lo que tiene que ver con establecimientos bien, pero pues si hay un mercado negro, pues no vas a ver necesariamente cómo están los precios. Entonces, sería una terrible idea poner controles de precios. Ya lo vimos, por ejemplo, con el gas LP en Ciudad de México, en donde pues lo que ocasionó fue escasez. Perfecto. Pues bueno, esperemos que no suceda, ¿verdad? Ojalá, sí. Ojalá. Parece que hemos terminado. A ver, permíteme, Gaby, porque veo otro nuevo mensaje. ¿Cuál debería de ser una rentabilidad de un negocio para que justifique el riesgo de emprender? Bueno, es que en realidad no podemos hablar de un mismo rendimiento siempre, porque ya ves que te tardas tú vas a invertir en cierta maquinaria, equipo, tienes que contemplar también el capital de trabajo, al menos, pues si es un negocio nuevo, pues al menos de los primeros 6 meses, mientras que empiezas tú a recibir ciertos ingresos y que se echa a andar todo esto. Pero después una rentabilidad ahorita para la economía mexicana, como están las tasas de interés, yo creo que pudiera ser alrededor del 15%, pero es así como diciéndolo rápido. Hay una forma de calcularlo, que es con la ecuación del Capital Asset Pricing Model, en donde tú vas a poner la tasa libre de riesgo, que sería, por ejemplo, la de los CETES, certificados de la tesorería en México. Y después también lo comparas, ¿no? Como que el nivel de riesgo que tienes y este nivel de riesgo puede ser qué tan endeudado, qué tan apalancado estés. Pero yo estimo así, a bote pronto, que un 15% se considera algo positivo. Pero depende obviamente también de la industria. Hay industrias que tienen un menor margen. Muy bien, gracias, Gaby. Hay una última con esta para cumplir con tiempos respecto a cuál es la perspectiva del valor del dólar en los próximos años. Del tipo de cambio. Bueno, pues el tipo de cambio, si siguen entrando muchos dólares, muchas divisas por exportaciones y por remesas, el tipo de cambio sí tiene posibilidades de bajar a niveles de 19.50, que es lo que veíamos antes de la crisis del coronavirus, alrededor del verano, que son los meses más tranquilos, pero recordemos que la pandemia no ha terminado, la guerra no ha terminado y también de manera interna hay cuestiones que generan incertidumbre y preocupación y esto pudiera ocasionar pues un comportamiento errático, por eso es que se siguen recomendando las coberturas cambiarias. Para el siguiente año yo creo que el tipo de cambio puede estar rondando, si se termina la guerra, si la pandemia deja de ser un problema global y si no hay nada extraño aquí en México, sí pudiera estar alrededor de los 19.30 pesos por dólar, pero nuevamente, o sea, el peso mexicano, no por nada les digo que un premio Nobel de Economía, Milton Friedman, acuñó el término de peso problem, que el peso problem lo que te dice es que hay una gran probabilidad de que no suceda nada y una pequeña probabilidad de que suceda todo. Cuando yo lo vi estudiando la carrera de economía, ya por los 90, yo decía, este es el libro de texto. Llega el 2008 y ¿qué fue lo que vimos? Se baja 10 pesos por dólar y luego 6 meses después estaba en 15 pesos por dólar, que en aquel tiempo fue máximo.
Para el tipo de cambio peso dólar siempre se recomiendan las coberturas cambiarias, obviamente con cierta estrategia, dependiendo de los tiempos que se estén viviendo y dependiendo también del tipo de empresa, porque hay diferentes tipos de coberturas cambiarias. Están los forwards, por ejemplo, están las opciones y bueno, pues esto va a depender de la liquidez y del tipo de negocio que se tiene. Muy bien. Si se desea abrir una oficina en Estados Unidos de una empresa de tecnología, ¿sería un buen momento para hacerlo? Pues yo creo que no te puedes esperar, ¿no? Toda la vida. Yo creo que ahorita sí es un buen momento, sobre todo si, bueno, si le vas a vender al mercado de Estados Unidos está en etapa de expansión, entonces, por supuesto que es buen momento ahorita. Perfecto. Pues quedaron ya con respuesta todas las preguntas que nos hicieron el favor de hacernos llegar aquí en el chat. No nos queda más que agradecerte, Gaby, y Contrario, volver muchas a gracias a invitarte, ustedes. con muchas ganas de volver a invitarte porque Claro, con creo mucho gusto. que fue muy fácil. Aquí le dan una calificación excelente a tu ponencia y aparte le dan el adjetivo de digerible. A mí también me parece, a veces no nos gustan mucho los temas de economía porque no les entendemos. Entonces, ahorita tu charla estuvo bastante digerible. Ángeles, si gustas despedir a Gaby, yo agradezco a todos los que nos acompañaron. Gaby, bueno, estuvo excelente tu plática. La verdad es que creo que nos dio mucha luz a todos los que te estuvimos escuchando en cuanto a las perspectivas precisamente económicas que en este momento estamos atravesando todas las organizaciones y las empresas que conforman este clúster. Y a nombre del CISO Monterrey, de sus asociados, las organizaciones, universidades, todos los que lo conformamos, te agradecemos y nuevamente te digo, te vamos a estar buscando porque esta es tu casa y pues nos encantaría que nos pudieras acompañar muy pronto. A nombre del CISO Monterrey, Cluster TIC de Nuevo León, te agradecemos tu participación este día y muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia y tu visión. Al contrario, Gracias por estar con gracias nosotros. por invitarme. Excelente, muchísimas gracias y que pasen todos muy buena tarde. Gracias, Sonia, por la organización y Versailles a ti por el apoyo. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, que pasen buena tarde todos. Gracias, Gaby, un abrazote. Abrazo, bye. Hasta luego, bye, gracias.